porque está muy discutida, incluso entre nosotros los periodistas. Yo tengo mi opinión, después te la doy si querés, pero sobre la valoración en términos políticos que tiene Camino a Octubre. ¿Cómo lo ves vos? La veo muy relevante, muy relevante. Quizás no en los términos formales de cuántos diputados o concejales saque cada espacio, porque eso quizás afecte mucho más a los intendentes, a cada uno de los municipios. Pero siempre estamos hablando de un gobierno que necesita apalancarse en la opinión pública. Es un gobierno que trabaja de alguna manera de forma directa, que trata de conectar directamente salteando la política. Porque cuando uno mira el periodismo tiene mucha crítica, y sobre todo ahora. Y cuando uno mira a ciertos economistas que analizan, también aparecen muchas críticas. Y cuando uno de repente está buscando aliados políticos, también tiene muchas críticas. Entonces, no tiene muchas alternativas más que convalidarse en la opinión pública. Con las grandes elecciones que hubo después de la segunda vuelta, yo te diría que fue la ciudad de Buenos Aires solamente, y esa la ganó con mucha claridad y con una estrategia muy contundente y con decisión política. La que le sigue es la del 7 de septiembre, después para llegar a la nacional, que va a ser la primera elección posterior al triunfo de la segunda vuelta. Entonces me parece que hay un valor simbólico muy relevante. Y el valor simbólico, entiendo, y acá por ahí coincidimos en el punto de vista, el valor simbólico es la cantidad de votos y no la cantidad de representantes a la legislatura. Sin lugar a duda, creo que mayoritariamente se están comiendo el amague de qué es lo que tienen que analizar. Y a mi criterio, no es el impacto en concejales y diputados, es el número absoluto final, porque eso es lo que le va a indicar a los mercados, como siempre se dice, si esto puede tener continuidad, si hay un apoyo de verdad de las personas o no. ¿Qué le importa a los mercados si va a tener un diputado más o un concejal en alguno de los 100 y pico de distritos de la provincia de Buenos Aires? Lo que está demostrando es si este modelo revolucionario, la receta libertaria más importante de la historia de la humanidad aplicada en Argentina, tiene sostenibilidad en el tiempo, por la razón que sea, por la principal oposición también elegida por Milei para confrontar, con un aspecto táctico. Dejar afuera a los aliados, comerle el electorado a sus propios aliados, no buscando ese juntos por el cambio. Ya se lo comió en la ciudad, ¿no? Por eso, justamente como consecuencia del trabajo que se hizo en la ciudad. Porque el resultado, digo, uno hace en campaña, donde uno trabaja, una apuesta estratégica, que siempre tiene riesgo. Al gobierno, si le hubiese ido mal en la ciudad, como se decía por momento, que iba a ser una elección pareja, que podía ganar Santoro, ¿no? Parece que fue hace 1000 años. Pero fue hace 2 minutos. Sí, que podía ganar tampoco Santoro. Fue tan despareja. Bueno, ganó Adorni por 2,5 puntos, está muy bien. Por 2,5 puntos a Santoro. A Santoro. Pero la importancia relativa era comerse, que es lo que terminó sucediendo. Exactamente. Absorber a los dirigentes por tentación de vehículo electoral. Elijo a los celestes para confrontar, para destruir a los amarillos. Los amarillos pensaban, yo creo, Mauricio Macri a la cabeza, que esto en algún momento, sobre todo en 2024, se iba a transformar en una especie de Juntos por el Cambio, donde la conflictiva en el Congreso haría que Milei necesite del equipo PRO y algunos rojos y algunos de otro color para... No los necesitó. Básicamente los usó para las mayorías de las votaciones en el Congreso en 2024. Sí. Cuando esto terminó, digamos, sobre todo en la consolidación de la diferencia en la Ciudad de Buenos Aires, fíjate que las votaciones ganaron una, pero perdieron 16. Claro. Y el año anterior ganaron 16 y perdieron una. Me parece que es significativo esto. Y me parece que, creo que ahí está la confrontación, la interna del gobierno. La interna del gobierno, ¿por qué se peleaban teóricamente Karina con Santiago? Sí. Porque Santiago decía... Se siguen peleando, Se siguen peleando. Sí. Pero ¿cuál era la principal diferenciación? Que Santiago decía, o vamos a poner una faceta del gobierno, decía... Correcto. Arreglemos con los gobernadores, porque si no, se nos destruye el Congreso, eso produce una crisis de confianza en la gobernabilidad, de que después no vamos a poder hacer los cambios que necesitamos, y eso nos va a complicar la existencia. Finalmente, la sostenibilidad, no solamente del gobierno, sino de la Libertad Avanza como espacio político. ¿Qué venía del otro lado? No, vayamos por todo porque no tenemos nada, todo lo que construyamos suma. Y después vemos.
Porque después de que venga el escenario van a volver a no tener alternativa que acompañarnos. Y esas creo que son las dos líneas. Claro, cuando el gobierno tiene problemas, aparece el ala digital y les dice, ¿ven que tenemos problemas? Lo que es increíble es que se escucha otra música. La musicalidad de la campaña, porque estamos en un contexto de campaña. ¿Vos qué escuchabas en el último tiempo? Un Milei gritando, confrontando, sí, insultando, individualizando adversarios propios o rivales. Y hoy lo que ves es un gobierno defensivo que no encuentra la vuelta ni de dónde agarrarse para gestionar a partir de determinados voceros en la conducción que perdió. No te olvides que en el 2024 este es un gobierno que no abandonó de ninguna manera el joystick de la conversación. Dominó todo el escenario 2024 hasta la uva. En el 2025 la perdió en febrero-marzo con Libra y con el 3,7% de inflación que recuperó con la salida parcial del cepo. Pero lo que escuchamos hoy es un gobierno en defensa. Y déjame que haga un paréntesis. Hasta hoy, sí, que lo atacaron en Loma de Zamora y pasó a ser víctima y retomar el ataque de mostrar al kirchnerismo como violento. Correcto. Y yo digo, vos decías un gobierno en defensa. Es una lluvia de problemas en ese sentido. Veo algunas que son gotas, tipo garúa, y otras que son como granizos. Yo digo, la de Españuelo, hoy todavía son piedritas que caen o piedrotas que caen. Digo, no es un tema menor a despreciar. No le están encontrando la vuelta, siguen apareciendo audios, noticias, algo que resuena en distintas provincias de algo parecido a hechos de corrupción y el gobierno no encuentra los voceros para defenderlo. Hoy, Guillermo Francos en el Congreso ya entró en la línea de lo políticamente correcto y encontró una dinámica nueva que es vamos a ir por Españuelo. Parecieron que exactamente. Hoy salió el presidente a decirlo. Lo había insinuado Martín Menem, que fue el primero que habló Francos también. Y Francos también. Y hoy el presidente dijo eso, con lo cual, digo, por otro lado, si uno sobreinterpreta o reinterpreta la palabra del presidente, con lo cual se le da absoluta validez, primero a los audios, que se habían puesto, bueno, hay que ver quién, y segundo a los dichos. Sí, hay un... A lo mejor son falsos, pero bueno, los dijo quien los dijo. Sí, vos pensás que es un gobierno que a los 5 segundos de cualquiera de las problemáticas que se sucedieron hasta antes del caso Andis, sobrereaccionaba individualizando y con mucha agresividad. Y acá tardó 6 días. Hay una discrepancia, una diferencia enorme en el abordaje de cómo se tratan todas las situaciones y esta. Eso lo que hace es que genera una sospecha de por qué se tardan 6 días y Adorni todavía no hizo conferencia de prensa. Por ejemplo, eso no quiere decir que no recupere la dinámica después, pero es toda una señal y un indicador de una conflictiva interna que el golpe entra y cuesta repeler. Y además... gestionar una crisis, si es uno de los implicados, con el apellido implicado sobre todo. Cuando viene Alfredo Menem desde La Rioja y dispara contra los dos primos y dice, estos dos son una máquina de hacer negocios, solamente vinieron para hacer un plan de negocios, a usar el gobierno, y los implicados son Lule Menem, que es familiar, con el mismo apellido, sí, y Karina Milei, familiar del presidente, y digo, que salga... Vos pensás la discrepancia. Fíjate esto que es muy notorio. Martín Menem dijo, pongo las manos en el fuego por Lula y por Karina. Es un implicado de la situación, digo, por lo menos de las escuchas o del imaginario popular de lo que está sucediendo. Y Francos, un día antes dijo, yo no pongo la mano en el fuego por ningún funcionario. O sea, mirá qué notorio la diferencia en vocería, que cómo hay que organizar una defensa de crisis. Porque cuando uno lo compara, simplemente, se da cuenta de que ahí por lo menos no hubo una buena gestión. Y otra cosa que te diría es que yo creo que el Estado argentino, más allá de los gobiernos, está padeciendo fuertemente la falta de gestión política y eso creo que resiente la lógica discursiva y de posicionamiento. Porque fuerzan la lógica de la narrativa, de la puesta en escena, del show. Generan un show tremendo sobre una gestión que no tienen, pero que no tiene Milei, que no tuvo Alberto Fernández, que quizá en el último tiempo no tuvo Macri, que en el último tiempo tampoco tuvo Cristina. Efectivamente. Y hay otro tema, porque hablamos de gestión, hablamos de los déficits, y me parece que hay
en función de cómo está articulado este gobierno, hay otra cuestión, y es... Eso tiene una virtud de la conducción presidencial y también tiene una debilidad lógica de no tener un oficialismo alrededor. Digo, es Milei con algunos integrantes. Un ejemplo de hoy es muy típico. Digo, ¿quién salió a frenar y ponerle la lógica hacia dónde apuntaban en la crisis? Milei con una declaración al paso. O sea, tuvieron que recurrir a la figura máxima. Eso es no tener fusibles, porque la de Martín Menem, no hay porque fusibles. la de no hay. Y si Karina es la sospechada, que es un binomio presidencial, como suele decir Milei, ahí tenés todo un indicador. Ahora, si me hablas de liderazgo, yo diría, del liderazgo de Milei y del estilo, te diría, primero, es el emergente de una crisis política, económica del último tiempo en la Argentina. Es un emergente de un contexto con un formato provocador, disruptivo, pero que conecta con varias de las cosas de nuestra identidad como argentinos, ¿eh? Por más de que a muchos se espantan con esto que digo. ¿Te puedo interrumpir? Acá tenemos algo, pero esto es quizás una cosa más de psicología del liderazgo, ¿no? Y también de nosotros mismos, que habla de nosotros mismos. Milei es alguien que llega por afuera, o por lo menos que se presenta, ¿no? Que llega por afuera, que conecta con una parte de la ciudadanía disconforme, que desafía el statu quo, que logra romper con lo establecido, que los desafía a la política tradicional, dispara, les gana y conduce un borrón y cuenta nueva con una receta libertaria, con un gran show montado. Más allá de las cuestiones de gestión, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el norte que nos propone, pero es alguien que en la jungla dijo, vamos todos, es por allá, con mucha conducción y firmeza política, algo que nos tiene acostumbrado mucho más el peronismo. Sí. Entonces digo, en ese sentido, tiene características... Hay algunas cosas de la matriz cultural, digo yo, que se asemejan. Sí, correcto. Se asemejan, más allá de las ideologías. Por eso, más allá de las ideologías. Por eso digo, nos interpela mucho como argentinos el líder que estamos teniendo. Y sobre todo porque se pensó que este líder iba a ser o débil o loco, y se nos transformó en alguien que teóricamente es, o lo acusan de, autoritario y manipulador estratega. Digo, las cosas no pueden ser a la vez, esa contradicción no puede convivir. Te dejo... Pero por favor. Un momento un tranquilo.